En una pequeña ciudad al sur de la capital, dos niños fueron llevados a orfanatos diferentes tras un trágico accidente de automóvil que acabó con la vida de sus padres. El mayor, Juan, con su cabello oscuro y ojos marrones, fue adoptado por una familia. El menor, Santiago, de cabello rubio y ojos verdes, permaneció en la misma ciudad. Sin comprender completamente lo que sucedía, ambos siguieron caminos distintos y perdieron el contacto con el pasado que compartían. Cada uno creció en su nuevo entorno, sin recuerdos claros de su vida anterior, pero con una sensación inexplicable de vacío. Juan, ahora un joven adulto, se destacó en los estudios y se convirtió en médico. Era conocido por su dedicación y empatía, siempre buscando cuidar de las personas a su alrededor. Sin embargo, incluso en medio del éxito profesional, había algo que no podía ignorar. Una antigua fotografía que había encontrado entre los pocos objetos que le dejaron. En esa foto estaba abrazado a otro niño. No sabía quién era ese niño, pero la imagen parecía significativa. A veces pasaba horas mirándola, tratando de recordar algo que parecía estar al borde de su memoria, pero siempre se escapaba. Mientras tanto, Santiago, que también había construido una vida estable como ingeniero, sentía una inquietud similar. Aunque su vida estaba rodeada de amigos y una familia amorosa, había una sensación de que algo faltaba. No podía explicar el origen de ese sentimiento, pero en momentos de soledad se encontraba reflexionando sobre su infancia, intentando recordar detalles que, por alguna razón, siempre parecían estar fuera de su alcance. Esa sensación lo acompañaba como una sombra silenciosa. Con el tiempo, esos sentimientos comenzaron a intensificarse. Juan, a veces, sentía que la respuesta a sus dudas estaba en la foto, mientras que Santiago, en sueños, veía destellos de un lugar y de una persona que no podía identificar. Ambos sabían que había algo en sus vidas que no encajaba completamente, pero no imaginaban lo que estaban a punto de descubrir. En las ajetreadas calles de Buenos Aires, Juan caminaba todos los días hasta el hospital donde trabajaba. El olor a café fresco de las cafeterías se mezclaba con el ruido incesante de los coches y las conversaciones apresuradas de las personas en las aceras. Sin embargo, incluso en medio del caos de la ciudad, había una extraña calma que lo envolvía cuando sus pensamientos regresaban a esa antigua foto. Solía sostenerla en sus manos, el papel envejecido con los bordes desgastados, y a veces parecía escuchar, al fondo, una risa distante, como si estuviera dentro de la imagen. Esa risa traía una sensación de nostalgia, pero de algo que no podía identificar. Mientras tanto, Santiago comenzaba sus mañanas en un barrio más tranquilo, en las afueras de la Ciudad de México, donde el olor a pan recién horneado se esparcía por el aire de las panaderías locales. Los árboles se movían suavemente con el viento y el canto de los pájaros llenaba el ambiente con una melodía agradable. Pero había algo que siempre lo incomodaba. Al pasar por ciertas calles, sentía como si ya hubiera estado allí antes, aunque sabía que era imposible. El olor a tierra mojada, justo después de una ligera lluvia de verano, parecía traer recuerdos vagos, como si algo estuviera tratando de manifestarse en su mente. Por la noche, soñaba con un rostro familiar, pero siempre difuso. Los días pasaban, y tanto Juan como Santiago llevaban sus rutinas con normalidad, pero la sensación de que algo faltaba se volvía cada vez más evidente. Juan, cuando caminaba por el pasillo silencioso del hospital, a veces era invadido por una extraña sensación de déjà vu, como si ya hubiera pasado por esas experiencias. No sabía si eran los sonidos sutiles de los monitores de signos vitales o el suave olor a desinfectante, pero algo lo transportaba a recuerdos que no podía descifrar. Mientras tanto, Santiago, en sus noches solitarias, a veces se encontraba mirando al techo, escuchando el distante sonido del viento contra la ventana, sintiendo que parte de su historia estaba oculta en algún lugar profundo de su mente. A pesar de la distancia, ambos cargaban el peso de un pasado que desconocían. Juan, con su vida agitada y los desafíos médicos diarios, y Santiago, con sus proyectos de ingeniería y la vida tranquila en México, comenzaban a ser invadidos por esta inquietud.
Un llamado silencioso, casi imperceptible, parecía guiar sus pasos, como si el destino estuviera preparando el escenario para algo más grande. Era una mañana nublada en Buenos Aires cuando el sonido estridente de frenos resonó por la avenida principal. El olor a goma quemada impregnó el aire, y el caos se instauró rápidamente. Juan estaba en el hospital, atendiendo un turno tranquilo, cuando escuchó el alboroto de los paramédicos entrando apresuradamente con una nueva víctima. El paciente estaba gravemente herido tras un accidente de automóvil. Juan, acostumbrado a situaciones de emergencia, corrió a la sala de cirugía, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. El olor metálico de la sangre llenaba el ambiente, mientras los monitores pitaban rítmicamente. Concentró toda su atención en el intento de salvar esa vida. Del otro lado, en un barrio de clase media en México, Santiago recibía una llamada urgente. La empresa para la que trabajaba enfrentaba problemas con un gran proyecto, y su presencia era necesaria de inmediato. Tomó su auto y condujo por las calles congestionadas de la ciudad, el sonido del motor acelerando resonando en sus oídos mientras la ligera llovizna manchaba el parabrisas. La tensión invadía su cuerpo, no solo por el trabajo, sino también por esa sensación inexplicable de que algo estaba a punto de suceder. El olor a gasolina y el ruido constante de la ciudad solo aumentaban su estado de alerta. De vuelta al hospital en Buenos Aires, después de horas de cirugía, Juan se sentó exhausto en la sala de descanso, mientras las sirenas de ambulancias aún resonaban a lo lejos. El paciente había sobrevivido, pero en estado crítico. Algo en esa situación lo inquietaba de manera inusual. Tras concluir el procedimiento, cuando se preparaba para salir del hospital, Juan encontró un sobre con algunos efectos personales de la víctima. Había una billetera, algunos papeles arrugados y una foto. Al tomar la imagen, una sensación de shock recorrió su cuerpo. El papel amarillento mostraba a dos niños de la mano. Uno de ellos era él, más joven. El otro, desconocido hasta ese momento, parecía tan familiar como la propia imagen de Juan en el espejo. El suave olor del papel antiguo parecía traer recuerdos olvidados, y en ese instante algo cambió. Al regresar a casa esa noche, Juan no podía sacar la imagen de su cabeza. El sonido del motor de su auto parecía distante mientras revivía mentalmente el momento en que vio la foto. El olor del hospital aún impregnaba su ropa, pero su mente estaba lejos de allí. Sentía que este descubrimiento no podía ser ignorado. Sentado en la mesa de la cocina, con solo la suave luz de la lámpara sobre su cabeza, sacó la foto del bolsillo y la estudió de nuevo. Los detalles eran los mismos, pero la sensación de familiaridad parecía aún más fuerte. ¿Quién era ese niño a su lado? ¿Y por qué le afectaba tanto? En los días siguientes, la rutina de Juan estuvo dominada por una búsqueda incesante de respuestas. Comenzó a visitar archivos y registros antiguos, intentando encontrar pistas que unieran a esa niña desconocida con algún momento de su vida. Las horas en el hospital empezaron a ser interrumpidas por momentos de investigación en los intervalos, donde el suave sonido de los teclados de computadora resonaba en las salas de archivo. El olor a papel viejo y polvo llenaba el aire mientras Juan se sumergía cada vez más en la investigación. Sabía que esa búsqueda no era solo por curiosidad, sino por algo más profundo, algo que no podía nombrar. Sin embargo, por más que buscara, las respuestas parecían escapar de sus manos. En algunas noches, se encontraba sentado en la terraza de su apartamento, mirando el horizonte de Buenos Aires, sintiendo el viento frío en su rostro, reflexionando sobre los recuerdos de su infancia. ¿Quién era él antes de ser adoptado? ¿Por qué ese niño en la foto parecía ser una clave para todo lo que sentía que estaba faltando? Estas preguntas continuaban resonando en su mente mientras luchaba por encontrar las respuestas que parecían estar ocultas en algún rincón distante de su historia. Al otro lado del mundo, en su tranquilo apartamento en México, Santiago comenzaba a ser atormentado por sueños confusos y vívidos. Durante la noche, veía destellos de un lugar que no lograba identificar. Había una casa sencilla, el olor a tierra mojada en el aire, y entre las sombras,
un chico de cabello oscuro que le resultaba familiar. Se despertaba sudado, con el corazón acelerado, y el sonido amortiguado de la lluvia golpeando contra la ventana llenaba el silencio. Estas imágenes volvían noche tras noche, siempre interrumpidas antes de lograr una comprensión completa. No entendía por qué estos sueños habían comenzado ahora, pero sabía que llevaban algo importante. Durante el día, estas sensaciones no lo dejaban. Mientras caminaba por las calles concurridas de la ciudad, el olor a comida fresca de los puestos callejeros y el sonido de los vendedores gritando ofertas, su mente estaba en otro lugar. En momentos de distracción, destellos de esos sueños invadían su conciencia. El toque de una mano pequeña en la suya, una risa distante y una sensación de que algo estaba profundamente mal. Santiago se quedaba mirando al vacío, intentando forzar a las memorias a surgir, pero permanecían fragmentadas, como piezas de un rompecabezas que no encajaban. Cierto día, estaba en casa de sus padres adoptivos cuando, al revisar algunos papeles antiguos guardados en el sótano, encontró una pequeña caja de recuerdos. Dentro había fotos de su infancia, pero una en particular llamó su atención. Era una foto antigua, amarillenta, que mostraba a él junto a un niño que no reconocía, aunque había algo profundamente familiar en esa imagen. El olor a polvo y madera envejecida lo rodeaba mientras intentaba forzar su mente a recordar. Con cada detalle que observaba en la foto, la sensación de que aquello era más que un simple recuerdo de infancia se hacía más fuerte. Sabía que debía descubrir quién era ese chico. En Buenos Aires, Juan continuaba inmerso en sus investigaciones, aunque no encontraba respuestas claras. El trabajo en el hospital lo mantenía ocupado, pero la foto nunca dejaba sus pensamientos. Una tarde, después de una larga cirugía, decidió buscar ayuda fuera de los registros tradicionales. El sonido de las puertas del hospital, cerrándose tras él, era amortiguado por el bullicio de la ciudad, mientras se dirigía a un anticuario cercano que, según un amigo, podría ayudarlo a identificar pistas sobre el origen de la foto. El olor a incienso llenaba el ambiente oscuro y estrecho de la tienda, mientras Juan mostraba la imagen al viejo dueño del lugar, con la esperanza de obtener alguna respuesta. Aunque el anticuario no tenía mucha información, le indicó un foro en línea donde personas compartían fotos antiguas en un intento de rastrear familiares perdidos. Mientras tanto, en México, Santiago también comenzaba a seguir un camino similar. Aún no lograba identificar al niño en la foto, pero algo dentro de él lo impulsaba a buscar respuestas. Cierta noche, mientras navegaba en Internet, se encontró con un foro sobre memorias olvidadas y rastreo de parientes. El suave sonido del ventilador de techo girando era el único ruido en el cuarto oscuro mientras leía historias de personas que, como él, tenían fragmentos del pasado que parecían desconectados. Con curiosidad y excitación, decidió publicar la foto que había encontrado, preguntando si alguien podría ayudar a identificar al otro chico. Sin saberlo, sus historias comenzaban a acercarse. Esa misma semana, Juan estaba navegando por el mismo foro cuando, por puro azar, encontró la foto que Santiago había publicado. Su corazón se aceleró. El chico rubio al lado del niño desconocido en la imagen de Santiago era él. El olor familiar a café en la cocina se mezclaba con la repentina emoción que invadió su cuerpo. Sabía, en ese momento, que la respuesta estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Después de descubrir la foto publicada por Santiago, Juan no perdió tiempo. El sonido frenético de las teclas del ordenador resonaba en su pequeño apartamento, mientras escribía un mensaje privado para el usuario que había hecho la publicación. Las manos de Juan temblaban ligeramente, la adrenalina corriendo por sus venas. Comenzó a contar sobre su propia foto, mencionando la similitud de los niños y preguntando si Santiago sabía algo más. El olor a papel quemado de la vela que había encendido momentos antes parecía aumentar la tensión en el aire. Cuando terminó de escribir, dudó por un segundo antes de enviar el mensaje. «¿Y si no es lo que estoy pensando?», susurró para sí mismo. En México, Santiago vio la notificación aparecer en su pantalla unas horas después. El silencio del cuarto
interrumpido solo por el leve zumbido del ventilador, contrastaba con la ola de sorpresa que sintió al leer el mensaje. Ese desconocido describía exactamente la misma foto que él tenía. Era imposible. El olor a polvo de la vieja caja de recuerdos aún estaba fresco en su memoria, y ahora una intensa sensación de déjà vu lo invadía. Santiago releyó el mensaje varias veces, sin creer lo que estaba ante sus ojos. Una antigua duda que ni siquiera sabía que tenía comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si este hombre fuera parte de algo que había perdido? Decidió responder, con cautela, pero la verdad era que algo dentro de él ya lo sabía. Mientras intercambiaban más mensajes, el diálogo entre los dos comenzó a revelar algo aún más profundo. Información sobre sus infancias comenzó a alinearse, como piezas de un rompecabezas finalmente encajando. Ambos se dieron cuenta de que habían sido separados, adoptados por diferentes familias tras la muerte de sus padres biológicos. El choque del descubrimiento dejó a Santiago sin palabras por unos minutos. Apagó la computadora y salió al balcón, donde el olor de las flores nocturnas llenaba el aire fresco. Se sentía abrumado por la cantidad de emociones que explotaban dentro de él. ¿Y ahora? ¿Cómo podría procesar esta revelación? Después de intercambiar información durante semanas, Juan y Santiago decidieron que era hora de encontrarse personalmente. La ansiedad comenzó a crecer dentro de ambos a medida que el día del reencuentro se acercaba. Para Juan, el sonido de las sirenas del hospital y el fuerte olor a desinfectante ya no lograban distraerlo. Pensaba constantemente en cómo sería ese encuentro. Toda su vida había sentido la falta de algo, y ahora estaba a punto de enfrentar lo desconocido. Cada latido de su corazón resonaba en su cabeza mientras intentaba imaginar cómo sería mirar a los ojos de aquel que por tanto tiempo existió solo como un vago recuerdo. Santiago, por su parte, apenas podía concentrarse en el trabajo. El ruido incesante de las herramientas en la obra parecía más distante cada día, mientras su mente estaba enfocada en el reencuentro. Había tantas preguntas sin respuesta. ¿Cómo sería Juan? ¿Qué tendrían en común? Y principalmente, ¿qué les depararía el futuro después de tantos años separados? La noche anterior al encuentro, se encontró sentado a la mesa de la cocina, mirando la misma foto que había cambiado su vida. El familiar olor a café, recién hecho, invadiendo el ambiente. Las horas parecían arrastrarse, y no lograba dormir, con el estómago revuelto de nerviosismo. Finalmente, el día llegó. Juan abordó el avión que lo llevaría a México. El olor a combustible y el sonido de las turbinas en el aeropuerto solo amplificaban su nerviosismo. Miraba por la ventana del avión, observando las nubes mientras intentaba organizar sus pensamientos. Santiago, por otro lado, esperaba ansiosamente en el aeropuerto, sintiendo cada segundo como una eternidad. El olor a comida y café de las tiendas alrededor pasaba desapercibido, y todo lo que podía pensar era: ¿me reconocerá? La expectativa era abrumadora, y ambos sabían que, a partir de ese momento, sus vidas nunca serían las mismas. Cuando Juan bajó del avión y entró en el terminal, sintió una ola de emoción que casi lo paralizó. El sonido de las personas a su alrededor parecía amortiguado, como si estuviera atrapado en una burbuja. Se detuvo por un momento para respirar profundamente. El olor a perfume y café en el aire le recordaba que ese era un momento real, no más un sueño o una fantasía lejana. Con la foto aún en su cartera, caminó hacia el área de desembarque, donde Santiago lo esperaba, los nervios a flor de piel. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si llevara el peso de todos los años de distancia y preguntas sin respuesta. Santiago, por su parte, estaba parado cerca de la salida, con el corazón acelerado y las manos sudando. Observaba cada persona que pasaba, buscando en el rostro de cada una de ellas alguna familiaridad. El sonido del altavoz del aeropuerto anunciaba vuelos que llegaban, pero apenas lo escuchaba. Cuando finalmente vio a Juan surgir entre la multitud, su cuerpo entero pareció congelarse por un segundo. Allí estaba él, el hombre que, por tanto tiempo,
había sido solo una sombra en sus memorias. El fuerte olor a gasolina del aeropuerto se mezclaba con el nerviosismo que lo dominaba. Santiago sintió el pecho apretarse mientras Juan caminaba hacia él, y por un momento no supo qué hacer. Cuando sus ojos finalmente se encontraron, no fue necesario decir nada. El sonido del aeropuerto alrededor pareció desvanecerse, y los dos simplemente se miraron, como si cada uno estuviera viendo una parte de sí mismo que había estado perdida por tanto tiempo. Los años de separación, los recuerdos fragmentados, el vacío inexplicable. Todo parecía converger en ese momento. Juan se acercó lentamente y Santiago dio un paso adelante. El abrazo que siguió fue silencioso, pero cargado de todo lo que no podía ser dicho. El olor de la ropa, el sonido amortiguado de las voces de fondo, todo se fusionó en un torbellino de emociones. Ese era el reencuentro de una vida. Aún abrazados, Juan y Santiago sintieron cómo el peso de los años de distancia se disolvía poco a poco. Cuando finalmente se separaron, los ojos de ambos estaban llenos de lágrimas. Por un momento, permanecieron en silencio, como si necesitaran tiempo para asimilar lo que acababa de suceder. El suave sonido de las maletas rodando y las conversaciones de fondo regresaban lentamente a su percepción, pero era como si el mundo alrededor estuviera distante. «No sé ni por dónde empezar», dijo Juan, con la voz un poco ronca por la emoción. El aroma a café del pequeño kiosco cercano aportó un toque de normalidad al momento, pero la situación era todo menos común. Santiago sonrió, aún sin saber qué decir. «Yo tampoco», respondió, pasándose la mano por el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño. «Es extraño, pero de alguna manera siento que siempre supe que estabas por ahí, en algún lugar». El sonido amortiguado de los anuncios de vuelos que partían y llegaban llenaba el silencio entre ellos, pero las palabras de Santiago resonaron profundamente en Juan. Sabía exactamente a qué se refería su hermano. Durante toda su vida había sentido que algo faltaba, y ahora finalmente entendía por qué. Decidieron salir del aeropuerto y buscar un lugar más tranquilo para conversar. Caminando por las calles concurridas de México, el olor a comida de los puestos callejeros y el sonido distante de una música latina de fondo creaban un escenario vibrante, pero en sus mentes todo estaba enfocado en ese momento. Se sentaron en una pequeña cafetería, donde el aroma fuerte de café fresco y el constante ruido de las tazas creaban un ambiente acogedor. Santiago fue el primero en hablar de nuevo. «Siempre tuve esta sensación de que algo no encajaba, como si faltara una parte de mí». Juan solo asintió. Ambos sabían que este era solo el comienzo de una larga conversación sobre todo lo que habían perdido y todo lo que aún tenían por recuperar. Mientras tomaban el café, el silencio cómodo entre ellos comenzó a transformarse en palabras no dichas por años. Juan miró la taza en sus manos, girándola lentamente, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. «Es extraño pensar que estuvimos tan cerca de encontrarnos antes y no teníamos idea», dijo, con una sonrisa melancólica. El aroma del café era reconfortante, casi como si ese momento simbolizara un nuevo comienzo. «A veces me preguntaba sobre mis orígenes, pero nunca imaginé que la respuesta estaría en una foto olvidada». Santiago asintió, concordando en silencio. «Yo tampoco lo imaginé. Pero la vida es así, ¿no? Parece que todo nos trajo hasta aquí, de alguna manera». El suave sonido de las conversaciones alrededor parecía distante, mientras se sumergían más en sus reflexiones. Ambos sabían que el pasado no podía cambiarse, pero la oportunidad de reconstruir una relación estaba ahí, frente a ellos. Santiago, entonces, preguntó algo que venía rondando su mente. «¿Crees que todavía hay tiempo para recuperar todo lo que perdimos?» Juan guardó silencio por algunos instantes, absorbiendo el peso de la pregunta. El viento fresco de la noche entraba por la ventana de la cafetería, mezclándose con el dulce aroma del café. Miró a su hermano, que ahora parecía tan familiar como desconocido. «Creo que no podemos recuperar el tiempo perdido», dijo Juan lentamente. «Pero podemos construir algo nuevo, algo nuestro,
de aquí en adelante. Santiago sonrió levemente, sintiendo una ola de alivio y esperanza. Sabían que el camino sería largo, pero por primera vez sentían que estaban en el lugar correcto, juntos. El ambiente dentro de la pequeña cafetería continuaba acogedor, y la conversación entre Juan y Santiago fluía con más naturalidad a cada minuto. Entre sonrisas y recuerdos, ambos se dieron cuenta de que, a pesar de los años separados, había algo entre ellos que parecía nunca haber desaparecido. «Creo que no podemos dejar esto de lado», dijo Juan de repente, rompiendo el silencio cómodo. «Tenemos mucho que descubrir aún, sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre lo que sucedió». El olor del café ahora estaba impregnado en el aire, y el suave sonido de la loza chocando en las mesas alrededor los mantenía anclados en la realidad. Santiago estuvo de acuerdo con un firme asentimiento. «Sí, y no quiero perder más tiempo». Decidieron que mantendrían contacto constante. Juan, aunque vivía en Argentina, prometió que haría lo posible por visitar a Santiago con frecuencia. Discutieron sobre las diferencias de sus rutinas, sobre el hospital en Buenos Aires y sobre el trabajo de Santiago en ingeniería en México, pero sabían que era posible hacerlo funcionar. El sonido del viento afuera se mezclaba con el sonido de sus pensamientos, y por un breve momento se permitieron soñar. «Creo que sería interesante investigar más sobre nuestros padres biológicos», sugirió Santiago, mirando a Juan con expectativa. «Descubrir más sobre de dónde venimos puede ayudarnos a entender hacia dónde vamos». Juan sonrió, sintiendo que ese era el siguiente paso natural. Había crecido con tantas preguntas sin respuesta, pero ahora tenía a su lado a alguien que compartía la misma historia, aunque incompleta. «Sí, creo que tenemos muchas piezas del rompecabezas para juntar. Y podemos empezar por ahí». El sonido de una ligera lluvia comenzaba a caer, y el olor a tierra mojada invadía el ambiente, trayendo una sensación de renovación. Para los dos hermanos, el futuro parecía más prometedor que nunca. Y, con este nuevo lazo, sabían que podían enfrentar cualquier desafío que estuviera por venir. Después de horas de conversación, ya era de noche cuando Juan y Santiago salieron de la cafetería. El aire estaba fresco, y la lluvia suave dejaba en el aire el olor revitalizante de la tierra mojada. Caminaron por las tranquilas calles de la ciudad, el sonido de sus pasos resonando en el asfalto húmedo. Ahora todo parecía más claro, como si finalmente hubieran encontrado la pieza que faltaba en sus vidas. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era una especie de entendimiento mutuo. Habían perdido mucho, pero al mismo tiempo habían ganado algo invaluable. Mientras caminaban lado a lado, Santiago rompió el silencio. «Sabes, durante mucho tiempo me sentí perdido, incompleto, tal vez. Pero ahora…» Hizo una pausa, mirando a su hermano, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Ahora siento que estamos listos para empezar de nuevo». Juan sonrió, concordando. «Siento lo mismo. No importa lo que pase de aquí en adelante, siempre nos tendremos el uno al otro». El sonido distante de los autos y el murmullo de la ciudad alrededor eran casi imperceptibles ante la conexión que se formaba entre ellos. Al llegar a la esquina donde tendrían que despedirse temporalmente, Santiago extendió la mano hacia Juan, pero fue sorprendido por un abrazo firme. «Nos mantendremos en contacto, siempre», prometió Juan, con la voz cargada de emoción. «Nunca más dejaremos que algo nos separe». El viento frío trajo consigo una sensación de nuevo comienzo, y ambos sabían que, a pesar de todo lo que habían pasado, el futuro estaba lleno de posibilidades. No sabían qué les depararía el mañana, pero estaban listos para enfrentarlo, juntos. Y eso era suficiente. Con un último intercambio de miradas cómplices, los hermanos se despidieron, no con tristeza, sino con esperanza. Sabían que, a partir de ese día, estarían conectados de una manera que nada podría romper. Y así, caminaron en direcciones opuestas, pero por primera vez, con la certeza de que sus caminos siempre se cruzarían nuevamente. Mientras Juan volvía a Argentina, el silencio del vuelo nocturno lo envolvía en profundas reflexiones.
El suave sonido de las turbinas del avión y la tenue iluminación de la cabina lo sumían en sus pensamientos. No podía dejar de pensar en su hermano, en la nueva vida que comenzaba a desplegarse ante ellos. El débil aroma a café que traía la azafata lo hacía recordar el momento en la cafetería, donde habían discutido por primera vez sobre el futuro. Ahora, las posibilidades parecían infinitas, pero también había un atisbo de miedo. ¿Qué más podrían descubrir sobre el pasado? Santiago, por otro lado, apenas podía dormir esa noche. El sonido de la lluvia suave, golpeando contra la ventana de su habitación, lo mantenía despierto. Cada gota parecía marcar el compás de sus dudas. Miraba al techo, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Encontrar a Juan había sido la pieza que faltaba en su vida. Pero, ¿y ahora? Había tanto por explorar, tanto por descubrir sobre lo que los había separado. Se preguntaba si estaban listos para enfrentar lo que el pasado aún ocultaba. En los días siguientes, ambos retomaron sus rutinas, pero la vida ya no era la misma. Juan se encontraba frecuentemente mirando la foto que de alguna manera había desencadenado todo. El olor esterilizado del hospital y el constante sonido de los aparatos a su alrededor ya no lograban distraerlo por completo. En momentos de pausa, llamaba a Santiago, solo para escuchar su voz y confirmar que todo aquello era real. Las conversaciones, ahora más frecuentes, los acercaban cada vez más. Las risas que surgían entre un recuerdo y otro parecían remendar los años de distancia. Santiago, por su parte, se veía cada vez más ansioso por descubrir más sobre sus padres biológicos. Comenzó a buscar registros antiguos, visitando lugares que podrían tener información sobre ellos. El sonido de las teclas del ordenador en archivos públicos resonaba en su mente, mientras el olor a papel viejo y archivos polvorientos llenaban el aire. Cada pista parecía llevarlo a otra, y con cada descubrimiento sentía que estaba más cerca de entender lo que había sucedido. Pero también sabía que algunas respuestas podrían no ser fáciles de escuchar. Durante una llamada, Santiago le contó a Juan lo que había descubierto hasta ese momento. La idea de que pudieran finalmente entender el pasado comenzó a emocionar a ambos. El sonido de sus voces, llenas de esperanza y determinación, atravesaba las fronteras entre México y Argentina. Decidieron que era hora de encontrarse nuevamente, esta vez para investigar juntos. El familiar aroma del café que Santiago tomaba esa mañana mientras hablaba por teléfono le trajo una sensación de déjà vu, como si estuviera repitiendo los pasos que los llevaron al reencuentro inicial. Cuando finalmente fijaron la fecha para el próximo encuentro, el nerviosismo volvió a crecer. Juan sabía que regresar a México ahora no solo era sobre reencontrarse con su hermano, sino también sobre enfrentar una verdad que podría cambiar la forma en que veía su vida hasta entonces. El sonido de los motores del avión y el inconfundible aroma del ambiente del aeropuerto le recordaban su primer vuelo hasta allí, pero esta vez el objetivo era más claro. Estaban en busca de algo más grande, algo que podría traer tanto respuestas como nuevos desafíos. Al reencontrarse en México, la energía entre ellos era diferente. El sonido de las conversaciones en las calles y el olor de la comida local los rodeaban, pero ahora tenían una misión. Comenzaron a visitar orfanatos antiguos, archivos públicos e incluso casas que podrían tener conexión con sus padres. Cada lugar parecía contar una parte de una historia que aún estaban armando. El aroma de las paredes antiguas y el sonido de las puertas chirriando mientras exploraban esos espacios daban un aire casi místico a la jornada que estaban emprendiendo. En uno de esos lugares encontraron algo inesperado: una vieja caja con documentos relacionados con su adopción. El fuerte olor a papel envejecido y el tacto áspero de los documentos en las manos de Juan hicieron que su corazón se acelerara. Había allí registros que apuntaban a un período de sus vidas que desconocían por completo. «Aquí está la verdad», susurró Santiago, sosteniendo un papel que parecía ser la última pieza del rompecabezas. No estaban listos para todo lo que estaban a punto de descubrir, pero sabían que necesitaban continuar. De vuelta en la casa de Santiago,
Después del largo día de búsquedas, los hermanos se sentaron para procesar todo lo que habían encontrado. El sonido de la tetera silbando en la cocina indicaba que era hora de una pausa, pero sus mentes seguían girando con la nueva información. El aroma de té caliente llenaba el aire, y sabían que, aunque habían descubierto muchas respuestas, aún quedaban otras preguntas. Sin embargo, esta vez enfrentarían esas cuestiones juntos, como hermanos, listos para todo lo que el futuro les deparara.